Hombre intenta expulsar a una mujer negra del avión que había servido en el ejército, pero lo que hizo a continuación dejó a todos boquiabiertos. Imagina a una mujer de cabello oscuro, con uniforme militar, llamada Delphine. Ella es sargento del ejército y pasó los últimos 6 meses en un lugar muy lejano llamado Afganistán. Allí, trabajaba todos los días bajo el sol caliente, ayudando a las personas y cuidando de su equipo, pero también enfrentaba muchos peligros y desafíos. Echaba de menos su casa, las comidas que le gustaban, a su familia y amigos. Entonces, finalmente, llegó el tan esperado día. El regreso a casa. Delphine estaba muy emocionada, con el corazón latiendo rápido de tanta felicidad. Al entrar al avión, ocurrió algo inesperado. La azafata miró su boleto y, con una sonrisa, indicó que su asiento era en primera clase. ¿Primera clase?, pensó Delphine, sin creerlo. Normalmente, este es el lugar donde se sientan las personas con más dinero o que viajan por trabajo. Allí, los asientos son grandes, cómodos y hasta tienen mantas suaves y comida especial. Ella se sorprendió, pero aceptó la noticia con una sonrisa. «Vaya, qué suerte», pensó. Para Delphine, ese asiento parecía un regalo de bienvenida, como si el universo estuviera diciendo: «Gracias por todo lo que hiciste». Se sentó y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que podría relajarse un poco. Su corazón se calmó y cerró los ojos, imaginando el cálido abrazo que recibiría de su familia al llegar. Delphine se estaba acomodando en su asiento cómodo cuando un hombre de mediana edad se acercó rápidamente. Tenía una mirada de impaciencia y la interrumpió con una voz alta y áspera. «Debe haberse confundido, señorita. Este lugar es para quienes lo pagaron», dijo el hombre, con un tono de voz cargado de impaciencia. Delphine, manteniendo la calma, lo miró y respondió con una sonrisa educada. «No, señor. Este es realmente mi asiento. Mire, está escrito en mi boleto, 2A, en primera clase». El hombre tomó el boleto de su mano sin mucha ceremonia y le dio una mirada rápida, como si buscara algún error. Devolvió el boleto y negó con la cabeza negativamente. «Esto no tiene sentido», exclamó, ahora aún más irritado. «¿Cómo puede alguien como usted estar sentada aquí?» Delphine se dio cuenta de que él estaba siendo grosero, pero decidió mantener la calma. Respondió en un tono firme, pero amable. «Soy sargento del ejército. Acabo de regresar de una misión en Afganistán. Recibí este asiento como un regalo de bienvenida a casa». El hombre bufó, cruzándose de brazos y volviendo a hablar. «Ah, claro, una militar. Quizás sea una de esas historias de sorteo o algo así». Las personas a su alrededor comenzaron a susurrar. Algunas parecían curiosas, otras claramente incómodas con la actitud del hombre. Fue entonces cuando la azafata, una mujer alta y sonriente, se acercó y dijo: «¿Algún problema por aquí?». El hombre se giró rápidamente hacia la azafata, señalando a Delphine. «Sí, hay un gran problema. Esta mujer no debería estar aquí. Debe haber algún error». La azafata miró el boleto de Delphine, sonrió amablemente y confirmó: «No hay error, señor. El asiento de la sargento Delphine es exactamente este. Ella tiene todo el derecho de estar aquí». El hombre se puso rojo de rabia, pero antes de que pudiera responder, Delphine, aún serena, añadió: «No estoy aquí para causar problemas. Solo quiero volver a casa en paz, como todos nosotros». El hombre, dándose cuenta de que no ganaría ese argumento, murmuró algo entre dientes y, con una última mirada de frustración, volvió a su asiento. Pero algo en la mirada de Delphine hizo que él dudara un poco, como si, por primera vez, se estuviera preguntando si había actuado de la manera correcta. «¿Quién es esta mujer?», pensó, mientras volvía a su lugar. El hombre, aún de pie en el pasillo, continuaba agitado. Se volvió hacia los pasajeros al lado, buscando apoyo, como si intentara formar una especie de alianza silenciosa contra Delphine. Con el rostro contorsionado de indignación, murmuró, lo suficientemente alto para que todos a su alrededor lo escucharan: «¿Ustedes creen en esto? Ahora dejan que cualquiera se siente aquí. ¿Dónde están los estándares?». Una mujer sentada al lado, de cabello canoso y gafas, lo miró, incómoda, pero sin saber qué decir. Un hombre a su lado simplemente encogió los hombros, intentando evitar involucrarse. Sin embargo, el hombre continuaba, como si no pudiera controlar su irritación. «Esto es ridículo», continuó él, con los ojos fijos en Delphine. «He volado con esta compañía durante años y nunca he visto algo así». Se giró hacia el otro lado, hacia un señor de traje, intentando ganar su apoyo. «Dígame, señor, ¿lo considera justo? Personas que no deberían estar aquí, sentadas en primera clase. Yo pagué muy caro por este lugar».
El señor de traje miró de reojo a Delpine y luego al hombre, claramente incómodo con su comportamiento. Bueno, cada quien tiene derecho a estar donde dice su boleto, ¿no cree? Respondió con calma. Pero el hombre no desistía. Parecía que la simple presencia de Delpine allí lo irritaba profundamente, como si algo dentro de él estuviera fuera de control. Murmuró, esta vez más bajo, pero con una voz cargada de desprecio. No se trata solo de dónde está sentada. Hay algo más. No soporto esta afrenta. Se detuvo, como si estuviera intentando elegir las palabras, pero su expresión revelaba una mezcla de ira y dolor. Sus ojos se fijaron en Delpine, pero no era solo el hecho de que ella fuera negra o no pareciera rica. Había una amargura allí, un resentimiento profundo, casi como si él tuviera una historia que lo hiciera actuar de esa manera. Algo que guardaba dentro de sí, una magoa, un recuerdo doloroso. Murmuró de nuevo, esta vez para sí mismo, pero aún audible, siempre ocupando el lugar de quien realmente lo merece. Un pasajero cercano, visiblemente incómodo, le lanzó una mirada de reproche. Quizás la señora lo merece tanto como usted, señor, dijo, intentando defender a Delpine sin crear más tensión. El hombre, sin embargo, solo apretó los dientes, con los puños cerrados al lado del cuerpo. Para él, la presencia de Delpine allí era como una espina clavada en su mente. No tenía idea de lo que estaba a punto de suceder ni de cómo iba a ser sorprendido por Delpine. Pero antes de que continuemos esta emocionante historia, asegúrate de darle like y recuerda suscribirte al canal si te gustan nuestras historias como esta. Mientras el hombre aún murmuraba con los pasajeros a su alrededor, la azafata, una mujer de mediana edad llamada Clara, notó el alboroto que se estaba formando. Tenía ojos amables, pero su expresión mostraba que estaba acostumbrada a lidiar con situaciones difíciles. Clara se acercó rápidamente, con una sonrisa profesional en el rostro, intentando disipar la tensión. ¿Algún problema por aquí?, preguntó, con un tono firme pero educado. El hombre, aún con el rostro contorsionado de frustración, señaló a Delpine y respondió de inmediato. Sí, hay un gran problema. Esta mujer no debería estar sentada aquí. Pagué caro por este asiento en primera clase, y ahora parece que dejan que cualquiera entre. Lanzó una mirada fría a Delpine, como si quisiera que todos a su alrededor compartieran su indignación. Clara, manteniendo la calma, extendió la mano para tomar el boleto de Delpine y miró al hombre. Señor, permítame verificar, por favor, dijo, aún sonriendo. Ella revisó el boleto de Delpine, que mostraba claramente el asiento en primera clase. Con un gesto afirmativo, Clara devolvió el boleto y dijo con firmeza. No hay ningún error. Este es el asiento de la señora Delpine, y ella tiene todo el derecho de estar aquí. El hombre resopló de rabia, su rostro poniéndose aún más rojo. ¿Cómo así? Exijo que hagan algo. Casi gritó, atrayendo aún más miradas de curiosidad e incomodidad de los pasajeros a su alrededor. Clara respiró hondo, manteniendo su voz calmada y firme. Señor, entiendo que está molesto, pero le pido que respete a todos los pasajeros. La señora Delpine tiene el boleto correcto y no hay nada de malo. Por favor, vuelva a su asiento e intente relajarse. Todos estamos aquí para tener un viaje tranquilo. Pero el hombre no desistió fácilmente. Se acercó aún más a Clara y susurró, pero lo suficientemente alto como para que Delpine escuchara. ¿Sabes? Estas personas siempre tienen algún privilegio o excusa. Apuesto a que hay alguna historia triste detrás de esto. Clara, manteniendo su postura profesional, interrumpió. Señor, si no se calma, tendré que solicitar la intervención del comandante. Estamos aquí para garantizar la seguridad y el confort de todos los pasajeros, incluida la señora Delpine. Al escuchar esto, el hombre finalmente retrocedió, dándose cuenta de que no tenía el apoyo de los demás pasajeros y de que la situación podría salirse de control. Volvió a su asiento, pero seguía murmurando cosas incomprensibles. Su mirada, sin embargo, permanecía fija en Delpine, como si estuviera luchando contra algo más profundo dentro de sí mismo. Clara se volvió hacia Delpine y sonrió de manera tranquilizadora. Espero que todo esté bien ahora, sargento. Si necesita algo, estoy a su disposición. A pesar de mantener la calma por fuera, por dentro Delpine sentía una tormenta creciendo. Su rostro permanecía sereno, pero su corazón latía fuerte de rabia. Nunca se había sentido tan expuesta y desrespetada en público. Aquella gritería, las palabras duras y el tono de voz arrogante del hombre la herían como cuchillos invisibles. Su voluntad era levantarse, mirarlo bien a los ojos y responder a la altura, diciendo todo lo que sentía, gritar de vuelta y exigir respeto. Pero sabía que no podía. En el ejército, le habían enseñado a controlar sus emociones en situaciones de extrema presión.
La sargento Delpine ya había enfrentado el calor del desierto, el dolor de la pérdida, el miedo en combates, y había aprendido a mantener la cabeza fría cuando todo a su alrededor parecía a punto de desmoronarse. Pero este enfrentamiento, dentro de un avión lleno, con miradas curiosas de todos lados, parecía un desafío mayor que cualquier misión. Era como si toda su calma estuviera siendo puesta a prueba allí, frente a todos. Sin darse cuenta, comenzó a mirar al hombre con una expresión que mezclaba rabia y desprecio. Sus ojos, normalmente calmados y firmes, ahora estaban entrecerrados, mirándolo con una intensidad que él sintió como un golpe. Cada palabra que pronunciaba hacía que su mandíbula se apretara un poco más, su respiración se volviera más pesada. Su rostro estaba rojo de furia, pero el de ella, aunque controlado, parecía cargado con una tensión silenciosa. Se preguntaba cómo alguien podía ser tan cruel, tan lleno de odio sin motivo. Quería entender qué llevaba a una persona a actuar así, a despreciar a alguien solo por parecer diferente o estar en un lugar donde él pensaba que no pertenecía. ¿Acaso él sabe por lo que pasé? ¿Tiene idea de lo que es arriesgar la vida todos los días para proteger a personas como él? Pensó, sintiendo un nudo formarse en su garganta. Pero tragó en seco, recordó sus entrenamientos y respiró hondo. Intentó desviar la mirada, pero sus ojos volvieron a encontrarse con los del hombre. Él parecía incómodo ahora, tal vez dándose cuenta de la fuerza silenciosa y la intensidad que emanaban de la mirada de Delpine. Se obligó a desviar la vista, pero en el fondo prometió que, de alguna manera, él entendería quién era ella y lo que representaba. Entonces, en lugar de reaccionar con palabras o gestos, Delpine decidió que usaría su fuerza interior, la misma que la ayudó a superar los desafíos en Afganistán, para enfrentar aquel momento. Sabía que el hombre estaba equivocado, pero también sabía que responder con rabia solo alimentaría su odio. Era una batalla diferente, pero una batalla que estaba decidida a ganar de una manera que él jamás esperaría. Mientras el avión volaba por el cielo azul, Delpine intentó relajarse, pero su mente estaba a 1000 por hora. El enfrentamiento con aquel hombre aún la molestaba. ¿Por qué fue tan rudo? ¿Por qué actuó como si no tuviera el derecho de estar aquí? Pensaba, mirando por la ventana, sin realmente ver el paisaje. El orgullo herido y la vergüenza de haber sido humillada en público la dejaban inquieta. Pero, al mismo tiempo, se sentía furiosa por dentro. Tomó su cuaderno, aquel que siempre llevaba en su mochila. Era un cuaderno especial, con la tapa ya medio gastada, donde escribía sus pensamientos durante sus misiones. Allí, colocaba sus emociones como si fueran cartas para sí misma, una manera de organizar el torbellino de sentimientos que a veces la invadía. Delpine comenzó a escribir, pero esta vez las palabras no eran para ella. Decidió escribir una carta para aquel hombre, el hombre que la había confrontado. No una carta de rabia, sino una carta para contar su historia. Quería que él supiera quién era realmente, lo que había vivido, lo que la hacía luchar todos los días. Señor, comenzó ella, escribiendo despacio, eligiendo cada palabra con cuidado. Soy Delpine, sargento del ejército. Tal vez usted crea que no merezco estar aquí, pero quiero que sepa lo que me trajo hasta este lugar. Mientras escribía, Delpine recordó los rostros de los compañeros que sirvieron con ella, las historias que compartieron en las noches silenciosas bajo el cielo estrellado de Afganistán, las batallas que enfrentaron juntos y las vidas que salvaron. Quería que él entendiera que no era solo una pasajera cualquiera, sino alguien que había arriesgado la vida para que él y tantas otras personas pudieran vivir en paz. No estoy aquí por casualidad, continuó ella en la carta. Al igual que usted, también trabajé duro. También pasé por momentos difíciles, y también merezco estar donde estoy. Mientras las palabras fluían, Delpine sintió como la rabia se transformaba en algo diferente, algo más suave. Tal vez podría ayudar a aquel hombre a ver el mundo de una manera distinta, a entender que el valor de alguien no se define por dónde se sienta en un avión, o por el color de su piel, sino por lo que tiene en el corazón, por las elecciones que hace y por el coraje de enfrentar la vida. Al terminar la carta, Delpine la releía, sintiéndose un poco más ligera. Aún no sabía si tendría el valor de entregársela al hombre, pero, en ese momento, escribirla ayudó a poner sus pensamientos en orden. Se dio cuenta de que su verdadera fuerza estaba en su capacidad de entender y perdonar, incluso cuando otros la trataban con desprecio. Cerrando el cuaderno, miró nuevamente al hombre, que ahora parecía menos irritado, tal vez incluso un poco pensativo. Guardó la carta en el bolsillo, aún sin decidir si la entregaría, pero lista para usarla si tuviera la oportunidad. Al escuchar esto, el hombre finalmente retrocedió, dándose cuenta de que no tenía el apoyo de los demás pasajeros y de que la situación podría salirse de control. Volvió a su asiento, pero aún murmuraba cosas incomprensibles,
Su mirada, sin embargo, permanecía fija en Delpine, como si estuviera luchando contra algo más profundo dentro de sí mismo. Clara se volvió hacia Delpine y sonrió de manera tranquilizadora. «Espero que todo esté bien ahora, sargento. Si necesita algo, estoy a su disposición». A pesar de mantener la calma por fuera, por dentro Delpine sentía una tormenta creciendo. Su rostro permanecía sereno, pero su corazón latía fuerte de rabia. Nunca se había sentido tan expuesta y desrespetada en público. Aquella gritería, las palabras duras y el tono de voz arrogante del hombre la herían como cuchillos invisibles. Su voluntad era levantarse, mirarlo bien a los ojos y responder a la altura, diciendo todo lo que sentía, gritar de vuelta y exigir respeto. Pero sabía que no podía. En el ejército, le habían enseñado a controlar sus emociones en situaciones de extrema presión. La sargento Delpine ya había enfrentado el calor del desierto, el dolor de la pérdida, el miedo en combates, y había aprendido a mantener la cabeza fría cuando todo a su alrededor parecía a punto de desmoronarse. Pero este enfrentamiento, dentro de un avión lleno, con miradas curiosas de todos lados, parecía un desafío mayor que cualquier misión. Era como si toda su calma estuviera siendo puesta a prueba allí, frente a todos. Sin darse cuenta, comenzó a mirar al hombre con una expresión que mezclaba rabia y desprecio. Sus ojos, normalmente calmados y firmes, ahora estaban entrecerrados, mirándolo con una intensidad que él sintió como un golpe. Cada palabra que pronunciaba hacía que su mandíbula se apretara un poco más, su respiración se volviera más pesada. Su rostro estaba rojo de furia, pero el de ella, aunque controlado, parecía cargado con una tensión silenciosa. Se preguntaba cómo alguien podía ser tan cruel, tan lleno de odio sin motivo. Quería entender qué llevaba a una persona a actuar así, a despreciar a alguien solo por parecer diferente o estar en un lugar donde él pensaba que no pertenecía. ¿Acaso él sabe por lo que pasé? ¿Tiene idea de lo que es arriesgar la vida todos los días para proteger a personas como él? Pensó, sintiendo un nudo formarse en su garganta. Pero tragó en seco, recordó sus entrenamientos y respiró hondo. Intentó desviar la mirada, pero sus ojos volvieron a encontrarse con los del hombre. Él parecía incómodo ahora, tal vez dándose cuenta de la fuerza silenciosa y la intensidad que emanaban de la mirada de Delpine. Se obligó a desviar la vista, pero en el fondo prometió que, de alguna manera, él entendería quién era ella y lo que representaba. Entonces, en lugar de reaccionar con palabras o gestos, Delpine decidió que usaría su fuerza interior, la misma que la ayudó a superar los desafíos en Afganistán, para enfrentar aquel momento. Sabía que el hombre estaba equivocado, pero también sabía que responder con rabia solo alimentaría su odio. Era una batalla diferente, pero una batalla que estaba decidida a ganar de una manera que él jamás esperaría. Mientras el avión volaba por el cielo azul, Delpine intentó relajarse, pero su mente estaba a 1000 por hora. El enfrentamiento con aquel hombre aún la molestaba. ¿Por qué fue tan rudo? ¿Por qué actuó como si no tuviera el derecho de estar aquí? Pensaba, mirando por la ventana, sin realmente ver el paisaje. El orgullo herido y la vergüenza de haber sido humillada en público la dejaban inquieta. Pero, al mismo tiempo, se sentía furiosa por dentro. Tomó su cuaderno, aquel que siempre llevaba en su mochila. Era un cuaderno especial, con la tapa ya medio gastada, donde escribía sus pensamientos durante sus misiones. Allí, colocaba sus emociones, como si fueran cartas para sí misma, una manera de organizar el torbellino de sentimientos que a veces la invadía. Delpine comenzó a escribir, pero esta vez las palabras no eran para ella. Decidió escribir una carta para aquel hombre, el hombre que la había confrontado. No una carta de rabia, sino una carta para contar su historia. Quería que él supiera quién era realmente, lo que había vivido, lo que la hacía luchar todos los días. «Señor», comenzó ella, escribiendo despacio, eligiendo cada palabra con cuidado. «Soy Delpine, sargento del ejército. Tal vez usted crea que no merezco estar aquí, pero quiero que sepa lo que me trajo hasta este lugar». Mientras escribía, Delpine recordó los rostros de los compañeros que sirvieron con ella, las historias que compartieron en las noches silenciosas bajo el cielo estrellado de Afganistán, las batallas que enfrentaron juntos y las vidas que salvaron. Quería que él entendiera que no era solo una pasajera cualquiera, sino alguien que había arriesgado la vida para que él y tantas otras personas pudieran vivir en paz. «No estoy aquí por casualidad», continuó ella en la carta. «Al igual que usted, también trabajé duro. También pasé por momentos difíciles, y también merezco estar donde estoy». Mientras las palabras fluían, Delpine sintió como la rabia se transformaba en algo diferente, algo más suave. Tal vez podría ayudar a aquel hombre a ver el mundo de una manera distinta, a entender que el valor de alguien no se define por dónde se sienta en un avión, o por el color de su piel,
sino por lo que tiene en el corazón, por las elecciones que hace y por el coraje de enfrentar la vida. Al terminar la carta, Delphine la releía, sintiéndose un poco más ligera. Aún no sabía si tendría el valor de entregársela al hombre, pero, en ese momento, escribirla ayudó a poner sus pensamientos en orden. Se dio cuenta de que su verdadera fuerza estaba en su capacidad de entender y perdonar, incluso cuando otros la trataban con desprecio. Cerrando el cuaderno, miró nuevamente al hombre, que ahora parecía menos irritado, tal vez incluso un poco pensativo. Guardó la carta en el bolsillo, aún sin decidir si la entregaría, pero lista para usarla si tuviera la oportunidad. El vuelo seguía tranquilo por algún tiempo, hasta que, de repente, el avión comenzó a balancearse. Una ligera turbulencia, al principio. Delphine sintió que el estómago daba un pequeño salto, pero permaneció calma. Algunos pasajeros miraban a su alrededor, preocupados. De repente, el balanceo suave se intensificó. El avión comenzó a sacudirse más fuerte, haciendo que las luces internas parpadearan. La azafata, Clara, apareció en el pasillo, pidiendo a todos que abrocharan los cinturones de seguridad. La voz del piloto resonó por los altavoces. Señores pasajeros, por favor, permanezcan sentados con los cinturones de seguridad abrochados. Estamos pasando por una zona de turbulencia. Pronto volveremos a un vuelo tranquilo. Delphine sintió la tensión aumentar a su alrededor. Varias personas comenzaron a murmurar, algunas parecían nerviosas. A su lado, una señora anciana sujetaba el brazo del asiento con fuerza, su rostro pálido y los ojos cerrados con fuerza. Delphine notó sus manos temblorosas e instintivamente extendió la mano, tocando suavemente el hombro de la mujer. «Va a estar todo bien, señora. Es solo una turbulencia. Pronto pasará», dijo Delphine, con una voz suave y reconfortante. La señora abrió los ojos lentamente, mirando a Delphine con gratitud. «Yo tengo tanto miedo de volar», confesó la mujer, con la voz entrecortada. «Siempre pienso que algo malo va a suceder». Delphine sonrió, manteniendo la mirada tranquila. «Entiendo. Muchas personas tienen miedo de volar. Pero, créame, el piloto sabe lo que está haciendo, y el avión es muy seguro. Cierre los ojos y respire profundamente. Yo me quedaré aquí con usted. ¿De acuerdo?». La señora asintió, respirando profundamente como Delphine sugirió. Poco a poco, el color volvió a su rostro y pareció calmarse. Delphine continuó conversando con ella, distrayéndola con historias de lugares que visitó y personas que conoció durante su servicio. Otros pasajeros cercanos escucharon y también parecieron relajarse un poco. El hombre que había confrontado a Delphine más temprano estaba observando todo desde su asiento. Al principio, aún parecía irritado, pero a medida que observaba a Delphine ayudando a la señora y conversando con otros pasajeros, algo en su mirada comenzó a cambiar. Su expresión endurecida se suavizó y parecía curioso. Él la observaba mientras Delphine tranquilizaba a otras personas a su alrededor, ofreciendo palabras de aliento e incluso jugando con un niño que estaba asustado. Incluso en medio del malestar y el miedo, ella actuaba con bondad y confianza. El avión continuó balanceándose, pero poco a poco la turbulencia disminuyó. La voz del piloto volvió a sonar por los altavoces, avisando que estaban saliendo de la zona de turbulencia y que el vuelo seguiría normalmente. Hubo un suspiro colectivo de alivio entre los pasajeros, y Delphine dio una sonrisa tranquilizadora a la señora a su lado. El hombre miró a Delphine, sorprendido. No esperaba ver a alguien que él había juzgado tan rápidamente comportarse con tanta calma y coraje. Por primera vez, se preguntó si quizás había juzgado mal. Cruzó los brazos, pensativo, mientras continuaba observándola. Incluso sin decir una palabra, algo cambiaba dentro de él. No entendía por qué, pero comenzaba a sentir respeto por la sargento que, hasta unos minutos antes, él había despreciado sin siquiera conocerla. Ahora, quería saber más sobre ella, y por qué alguien que parecía tan fuerte y confiada merecía tanto su prejuicio. Cuando el avión volvió a volar suavemente, Delphine miró la carta que había escrito. Sostenía el papel con fuerza, como si en él estuviera depositada toda su determinación. Las palabras que había puesto allí eran sinceras, provenientes del fondo de su corazón. Quería que el hombre entendiera que lo había juzgado mal y, quizás, tocara su corazón de alguna manera. Pero una duda la atormentaba. ¿Acaso él estaría dispuesto a escuchar? ¿Lo entendería? Delphine sabía que no podría cambiar la mente de todas las personas, pero algo en ese hombre la intrigaba. Había más allá de la mera rabia. Había dolor. Vio a Clara, la azafata, caminando por el pasillo. Decidida, Delphine levantó la mano para llamarla. «Disculpe, ¿podría ayudarme con algo?», preguntó Delphine, sosteniendo la carta con una expresión seria, pero gentil.
Clara se acercó con una sonrisa amigable. Claro, sargento. ¿Qué necesita? Delpine respiró hondo y extendió la carta hacia Clara. Escribí esto para el señor de allá. Apuntó discretamente hacia el hombre que aún la observaba, sentado a algunas filas de distancia. No sé si debo entregarlo. ¿Cree que lo entendería? Clara tomó la carta con cuidado y miró a Delpine, percibiendo la intensidad en sus ojos. Por un momento, Clara permaneció en silencio, como si estuviera sopesando la situación. Luego, sonrió de nuevo. Creo que vale la pena intentarlo, respondió Clara, gentilmente. A veces, las personas solo necesitan una oportunidad para ver las cosas de una manera diferente. Se la entregaré, si lo prefiere. Delpine dudó, mordiéndose el labio, pero luego asintió. Por favor, entrégasela a él, dijo ella. Pero di que no necesita leerla ahora, si no quiere. Yo solo espero que él entienda. Clara tomó la carta y caminó hacia el hombre. Cuando llegó cerca, se inclinó un poco y habló en voz baja. Señor, la señora Delpine me pidió que le entregara esto. Es una carta, pero puede leerla cuando quiera. El hombre miró a Clara, luego la carta en sus manos. Por un segundo, parecía reacio, pero al final tomó el papel, murmurando algo en voz baja. Clara sonrió de manera tranquilizadora y se alejó. Él quedó mirando la carta por un momento, sus dedos pasando suavemente por el papel. La mirada antes tan llena de rabia ahora parecía confundida y quizás un poco curiosa. Desde lejos, Delpine observaba, sintiendo el corazón latir acelerado. Sabía que, al entregar esa carta, se había puesto en una posición vulnerable, pero también sabía que, a veces, la mejor forma de luchar contra el prejuicio era con la verdad. El hombre suspiró, aún sosteniendo la carta sin abrirla. Delpine, en su asiento, intentó relajarse, sabiendo que había hecho lo posible para construir un puente de entendimiento, aunque fuera pequeño. En ese momento, le quedó claro que el siguiente paso estaba en sus manos. ¿Crees que Delpine hizo lo correcto o debería haber reaccionado de otra manera? Deja tu comentario diciendo lo que piensas sobre la decisión de Delpine y sigue viendo el vídeo, pues el final de esta historia te sorprenderá. Mientras el avión seguía su ruta, Delpine volvió a tomar su cuaderno. La carta que había escrito para el hombre aún no había sido leída, pero eso no la desanimaba. Sentía que había más para decir, más para explicar. Con la pluma en la mano, comenzó a escribir de nuevo, esta vez reflexionando sobre sus experiencias en Afganistán. Ella describió cómo era trabajar en equipo, lado a lado con personas de todas partes del mundo, de diferentes orígenes e historias, todas con un objetivo común: proteger y ayudar. Escribió sobre los momentos de solidaridad y coraje, pero también sobre los momentos de dolor y pérdida. La diversidad y la igualdad fueron esenciales para el éxito de cada misión, escribió. Todos nosotros, con nuestras diferencias, teníamos un papel importante. Mientras escribía, Delpine no pudo evitar notar que el hombre, aunque aún no había abierto la carta, de vez en cuando la miraba, como si estuviera pensando en algo que él mismo no entendía completamente. Parecía inquieto, como si quisiera acercarse, pero no supiera cómo. Después de algunos minutos de tenso silencio, el hombre finalmente se levantó de su asiento y se dirigió hacia Delpine. Su rostro estaba menos enfadado, pero aún serio. Se detuvo al lado de ella, sosteniendo la carta en sus manos, arrugada de tanto apretarla. Comenzó él, pero se detuvo, como si las palabras estuvieran atrapadas en su garganta. Respiró hondo y lo intentó de nuevo. Leí su carta, señora Delpine. Bueno, no sé qué decir. Delpine levantó la mirada, sorprendida, pero mantuvo una sonrisa suave. No necesita decir nada, respondió calmadamente. Solo quería que supiera un poco más sobre mí antes de juzgarme. El hombre se sentó en el asiento vacío al lado de Delpine. Por primera vez, ella notó que sus ojos estaban levemente vidriosos, como si estuviera conteniendo lágrimas que se negaban a caer. Mi nombre es Roberto, dijo él, con la voz ahora más suave. Lamento cómo actué antes. Yo perdí a mi hermano en Afganistán. Él era militar, como usted. Y cuando la vi aquí, en primera clase, algo dentro de mí se quebró. Recordé cómo él nunca tuvo una oportunidad así. Cómo él nunca volvió. Delpine sintió un nudo en el corazón. De repente, todo tenía sentido. La rabia, el prejuicio, el tono amargo en su voz, todo estaba arraigado en un dolor profundo, en una pérdida que aún no había superado. Ella se inclinó un poco más cerca y dijo, con una voz gentil: Roberto, lamento mucho tu pérdida. Realmente lo siento. Sé lo difícil que es perder a alguien querido en combate. Muchas personas que conocí tampoco volvieron a casa. Pero todos estamos aquí, de alguna manera,
tratando de honrar la memoria de ellos, continuando viviendo, luchando por un mundo mejor. Roberto la miró, esta vez sin ninguna rabia, solo tristeza y un poco de arrepentimiento. Suspiró profundamente, como si estuviera soltando un peso que llevaba mucho tiempo cargando. No lo sabía, murmuró. No sabía por lo que pasaste, por lo que pasas todos los días. Delphine sonrió levemente y puso suavemente la mano en el brazo de Roberto. No tenías forma de saber. Y lo entiendo. El dolor puede hacernos actuar de maneras que no siempre entendemos. Pero quizás podamos aprender algo el uno del otro. Roberto asintió lentamente. Me gustaría saber más sobre lo que haces, sobre lo que pasaste, dijo él, con la voz más firme ahora. Tal vez, así, pueda entender un poco más sobre lo que también vivió mi hermano. Delphine vio en sus ojos un deseo genuino de comprensión. Sintió que, en ese breve momento de conexión, se había construido un puente entre sus historias. Claro, Roberto, dijo ella, con una sonrisa cálida. Me encantaría compartir eso contigo. Y así, por primera vez desde que entraron en ese avión, los dos comenzaron a conversar verdaderamente, ya no como desconocidos o adversarios, sino como dos personas intentando entender el mundo y a sí mismas. Roberto, aún sentado al lado de Delphine, bajó la mirada, como si estuviera luchando con los pensamientos que surgían en su mente. Sostenía la carta con fuerza, casi amontonando el papel en sus manos, como si eso lo ayudara a mantener el control sobre las emociones que estaban a punto de desbordarse. Finalmente, respiró hondo y miró a Delphine con una mirada sincera y vulnerable. No suelo hablar de esto, comenzó él, con la voz entrecortada. Pero, mi hermano, Marco, él era mi héroe. Siempre lo fue. Cuando se alistó, pensé que era una locura. Pero él estaba decidido a hacer la diferencia, a proteger el país, a ser alguien de quien todos pudieran estar orgullosos. Delphine escuchó atentamente, percibiendo el peso que cada palabra llevaba. Podía sentir el dolor que emanaba de Roberto, la tristeza que había cargado durante tanto tiempo. Marco fue a Afganistán hace 3 años, continuó Roberto, con la voz cada vez más entrecortada. Y recuerdo el día en que partió. Estaba tan lleno de vida, de sueños. Los ojos de Roberto comenzaron a llenarse de lágrimas. Decía que volvería con tantas historias que contar, que estaba ansioso por vivir cada momento. Delphine asintió suavemente, sintiendo un nudo formarse en su garganta. Sabía lo que estaba por venir, el dolor de perder a alguien que amaba en una guerra lejana, un sacrificio que pocos realmente entienden. Pero él no volvió, dijo Roberto, su voz quebrándose al decir esas palabras. Me dijeron que fue un ataque sorpresa, que él cerró los ojos, como si hablar de ello fuera un dolor físico. Él fue de los primeros en caer. Nunca pude superar eso. Nunca pude entender por qué tuvo que morir. Miró a Delphine con ojos llenos de lágrimas, pero también de sinceridad. Y cuando te vi aquí, en primera clase, pensé que era injusto. Que mi hermano nunca tuvo una oportunidad así. Nunca tuvo la oportunidad de volver a casa, de ser recibido con honor. Y yo, desconté eso en ti. Sentí rabia, porque tú habías vuelto y él no. Delphine sintió las lágrimas acumularse en sus propios ojos, pero mantuvo su voz firme y compasiva. Roberto, entiendo tu dolor. He visto a muchos amigos, muchos compañeros partir y nunca regresar. Es difícil, es doloroso. Lo siento mucho, de verdad, por la pérdida de tu hermano. Él era un héroe, al igual que muchos que partieron. Y sé que nada de lo que diga aliviará ese dolor. Hizo una pausa por un momento, respirando hondo. Pero también sé que, al honrar la memoria de ellos, al seguir adelante y tratar de ser mejores, estamos haciendo lo que ellos desearían. Roberto asintió lentamente, absorbiendo las palabras de Delphine. Secó sus ojos con el dorso de la mano, intentando contener las lágrimas. Lo siento por cómo te traté, dijo, su voz llena de arrepentimiento. Fue injusto, y estaba equivocado. Delphine sonrió levemente. No necesitas disculparte, Roberto. El dolor nos hace hacer cosas que, a veces, ni nosotros mismos entendemos. Pero, créeme, tu hermano se habría sentido orgulloso de ti, de la manera en que estás intentando entender y aprender ahora. Roberto la miró y sonrió por primera vez, una sonrisa tímida, pero genuina. Gracias, Delphine, dijo, su voz ahora más calmada. Tal vez podríamos tomar un café juntos en el aeropuerto y hablar más sobre esto. Me gustaría saber más sobre cómo es ser alguien como tú, alguien que, a pesar de todo, sigue luchando. Delphine asintió con una sonrisa. Me encantaría, Roberto. Me encantaría. Roberto parecía aliviado, casi agradecido por esa oportunidad de redención.
Sabía que tenía un largo camino por delante, pero ese pequeño gesto, la invitación al café, ya era un primer paso para cambiar la manera en que veía el mundo. El avión continuaba su viaje hacia el destino, pero, para Delphine y Roberto, era como si hubieran comenzado un nuevo viaje, un camino de comprensión, empatía y, quién sabe, amistad. Delphine miró por la ventana del avión, viendo las nubes afuera. Pensó en cómo las circunstancias de ese vuelo cambiaron tan rápidamente, de un conflicto desagradable a un comienzo inesperado de algo mejor. Ella sabía que aún había mucho por decir y descubrir, pero estaba dispuesta a dar ese paso. Cuando el avión comenzó a descender hacia el aeropuerto, Roberto miró a Delphine una vez más y sonrió. Ya no veía a la mujer que había juzgado antes, sino a alguien a quien apenas conocía y que, sin embargo, estaba dispuesta a darle una oportunidad para redimirse. «Gracias, Delphine», dijo él, con sinceridad, «por darme esta oportunidad». Delphine devolvió la sonrisa. «Gracias a ti, Roberto, por estar dispuesto a escuchar». Después de que el avión aterrizó y los pasajeros comenzaron a levantarse para recoger su equipaje, Delphine y Roberto permanecieron en sus asientos por unos momentos, ambos aún inmersos en la conversación que habían tenido. El ruido de los otros pasajeros parecía distante, como un zumbido de fondo, mientras procesaban lo que habían compartido. Roberto se levantó primero, extendiendo la mano para ayudar a Delphine a levantarse también. Lo hizo de manera educada, pero también con un toque de respeto recién descubierto. Delphine aceptó su mano, sonriendo, y juntos salieron del avión. Caminaban lado a lado por el pasillo hasta la sala de llegadas del aeropuerto. Era un ambiente concurrido, con personas apresuradas, maletas rodando y anuncios resonando por los altavoces. Aún así, Roberto parecía concentrado únicamente en la conversación que acababan de tener. Mientras se dirigían a un pequeño café en el aeropuerto, él dijo: «Delphine, esta conversación», él pausó, eligiendo las palabras cuidadosamente, «me hizo darme cuenta de que estaba atrapado en mi propio dolor, en mi propio mundo. Nunca pensé en cómo debe ser para alguien como tú regresar de una guerra y enfrentar tantas miradas juzgadoras». Delphine asintió, percibiendo que Roberto estaba reflexionando profundamente sobre lo que ella había dicho. «Creo que todos nosotros estamos lidiando con nuestras propias batallas», respondió ella. «Y a veces es fácil olvidar que la persona a nuestro lado también está enfrentando las suyas». Roberto la miró, ahora con un nuevo tipo de respeto. «Sabes, nunca me detuve a pensar en eso», admitió él. «Siempre pensé que era el único cargando una carga, pero ahora entiendo que el mundo está lleno de historias que ni siquiera imaginaba». Se sentaron a la mesa del café, y mientras esperaban el pedido, Roberto continuó: «Cuando te vi en esa primera clase, me dejé llevar por la rabia, por el resentimiento. Pensé que era solo una cuestión de injusticia, pero no me di cuenta de que mi propio dolor me estaba cegando ante el dolor de los demás». Delphine sonrió amablemente. «Eso es lo que hace el dolor, Roberto. Nos aísla, nos hace sentir que somos los únicos que sufrimos. Pero, a veces, cuando logramos salir de ese aislamiento, nos damos cuenta de que podemos encontrar consuelo y comprensión en las historias de los demás». Roberto reflexionó sobre eso, sus ojos fijos en los de ella. Yo quiero cambiar, Delphine. Quiero aprender a ver el mundo de una manera diferente. Quiero ser más abierto, más empático. Creo que mi hermano hubiera querido que hiciera eso». Él sonrió levemente, una sonrisa mezclada con nostalgia. Delphine asintió, sintiendo que había un brillo de esperanza en su voz. «Estoy segura de que sí», dijo ella. «La empatía es la capacidad de ponernos en el lugar de los demás. No es fácil, pero es esencial. Y hoy has dado un gran paso, Roberto. Estar dispuesto a escuchar y a entender ya es un cambio». Roberto miró el café en sus manos, pensativo. «No puedo cambiar el pasado», dijo él, suavemente. «Pero puedo intentar ser una persona mejor de ahora en adelante. Y eso ya es algo». Delphine asintió, sus ojos brillando. «Es más que algo, Roberto. Es todo». Brindaron con sus cafés, un gesto simple, pero lleno de significado. En ese momento, Roberto se dio cuenta de que apenas comenzaba a entender el verdadero poder de la empatía y cómo esto podría cambiar su vida y la forma en que veía el mundo a su alrededor. Se despidió y, con pasos firmes, caminó hacia la salida del aeropuerto. Al acercarse a la zona de desembarque, Delphine avistó a su familia. Su corazón se llenó de alegría. Ahí estaban ellos, su madre, su padre, su hermana menor, y hasta su perro, Max, que parecía más animado que nunca. Tan pronto como la vieron, todos comenzaron a saludar entusiasmados. «Delphine», gritó su hermana, corriendo para abrazarla con fuerza.
Te he echado tanto de menos. Delphine miró por la ventana del avión, viendo las nubes afuera. Pensó en cómo las circunstancias de ese vuelo cambiaron tan rápidamente, de un conflicto desagradable a un comienzo inesperado de algo mejor. Ella sabía que aún había mucho por decir y descubrir, pero estaba dispuesta a dar ese paso. Cuando el avión comenzó a descender hacia el aeropuerto, Roberto miró a Delphine una vez más y sonrió. Ya no veía a la mujer que había juzgado antes, sino a alguien a quien apenas conocía y que, sin embargo, estaba dispuesta a darle una oportunidad para redimirse. Gracias, Delphine, dijo él, con sinceridad, por darme esta oportunidad. Delphine devolvió la sonrisa. Gracias a ti, Roberto, por estar dispuesto a escuchar. Después de que el avión aterrizó y los pasajeros comenzaron a levantarse para recoger su equipaje, Delphine y Roberto permanecieron en sus asientos por unos momentos, ambos aún inmersos en la conversación que habían tenido. El ruido de los otros pasajeros parecía distante, como un zumbido de fondo, mientras procesaban lo que habían compartido. Roberto se levantó primero, extendiendo la mano para ayudar a Delphine a levantarse también. Lo hizo de manera educada, pero también con un toque de respeto recién descubierto. Delphine aceptó su mano, sonriendo, y juntos salieron del avión. Caminaban lado a lado por el pasillo hasta la sala de llegadas del aeropuerto. Era un ambiente concurrido, con personas apresuradas, maletas rodando y anuncios resonando por los altavoces. Aún así, Roberto parecía concentrado únicamente en la conversación que acababan de tener. Mientras se dirigían a un pequeño café en el aeropuerto, él dijo: Delphine, esta conversación, él pausó, eligiendo las palabras cuidadosamente, me hizo darme cuenta de que estaba atrapado en mi propio dolor, en mi propio mundo. Nunca pensé en cómo debe ser para alguien como tú, regresar de una guerra y enfrentar tantas miradas juzgadoras. Delphine asintió, percibiendo que Roberto estaba reflexionando profundamente sobre lo que ella había dicho. Creo que todos nosotros estamos lidiando con nuestras propias batallas, respondió ella. Y a veces es fácil olvidar que la persona a nuestro lado también está enfrentando las suyas. Roberto la miró, ahora con un nuevo tipo de respeto. Sabes, nunca me detuve a pensar en eso, admitió él. Siempre pensé que era el único cargando una carga, pero ahora entiendo que el mundo está lleno de historias que ni siquiera imaginaba. Se sentaron a la mesa del café, y mientras esperaban el pedido, Roberto continuó. Cuando te vi en esa primera clase, me dejé llevar por la rabia, por el resentimiento. Pensé que era solo una cuestión de injusticia, pero no me di cuenta de que mi propio dolor me estaba cegando ante el dolor de los demás. Delphine sonrió amablemente. Eso es lo que hace el dolor, Roberto. Nos aísla, nos hace sentir que somos los únicos que sufrimos. Pero, a veces, cuando logramos salir de ese aislamiento, nos damos cuenta de que podemos encontrar consuelo y comprensión en las historias de los demás. Roberto reflexionó sobre eso, sus ojos fijos en los de ella. Yo quiero cambiar, Delphine. Quiero aprender a ver el mundo de una manera diferente. Quiero ser más abierto, más empático. Creo que mi hermano hubiera querido que hiciera eso. Él sonrió levemente, una sonrisa mezclada con nostalgia. Delphine asintió, sintiendo que había un brillo de esperanza en su voz. Estoy segura de que sí, dijo ella. La empatía es la capacidad de ponernos en el lugar de los demás. No es fácil, pero es esencial. Y hoy has dado un gran paso, Roberto. Estar dispuesto a escuchar y a entender ya es un cambio. Roberto miró el café en sus manos, pensativo. No puedo cambiar el pasado, dijo él, suavemente. Pero puedo intentar ser una persona mejor de ahora en adelante. Y eso ya es algo. Delphine asintió, sus ojos brillando. Es más que algo, Roberto. Es todo. Brindaron con sus cafés, un gesto simple, pero lleno de significado. En ese momento, Roberto se dio cuenta de que apenas comenzaba a entender el verdadero poder de la empatía y cómo esto podría cambiar su vida y la forma en que veía el mundo a su alrededor. Se despidió y, con pasos firmes, caminó hacia la salida del aeropuerto. Al acercarse a la zona de desembarque, Delphine avistó a su familia. Su corazón se llenó de alegría. Ahí estaban ellos, su madre, su padre, su hermana menor, y hasta su perro, Max, que parecía más animado que nunca. Tan pronto como la vieron, todos comenzaron a saludar entusiasmados. Delphine, gritó su hermana, corriendo para abrazarla con fuerza. Te he echado tanto de menos. Delphine rió, abrazándola de vuelta, sintiendo el calor familiar que tanto deseó durante los largos meses en Afganistán. Yo también sentí tu falta, Nina. Sentí falta de todos ustedes, dijo ella, emocionada. Su madre la envolvió en un abrazo apretado poco después,
mientras su padre se mantenía un poco más atrás, conteniendo las lágrimas. «Mi hija, finalmente en casa», murmuró su madre, con la voz entrecortada de emoción. «Estamos tan orgullosos de ti». Delphine sintió una ola de felicidad y alivio al sentir el toque de su familia. Finalmente, estaba en casa. Después de los abrazos y las palabras cariñosas, comenzaron a caminar hacia el estacionamiento. Y así, mientras el coche avanzaba por la carretera, Delphine sintió que su jornada estaba lejos de terminar. De hecho, apenas estaba comenzando a entender el verdadero significado de sus acciones y la importancia de seguir sus valores, sin importar dónde estuviera. Algunos días después del regreso de Delphine a casa, la rutina empezaba a volver a la normalidad. Ella se dedicaba a pasar tiempo con su familia, disfrutando de cada momento que había perdido durante su misión en Afganistán. Era un alivio estar rodeada de personas que la amaban, lejos de los peligros y las incertidumbres del campo de batalla. Una tarde, mientras estaba sentada en el sofá, conversando con su hermana Nina y jugando con Max, el perro, sonó el timbre de la casa. Delphine frunció el ceño, sin esperar visitas, y se levantó para atender la puerta. Cuando abrió, encontró una figura familiar, pero inesperada: Roberto. Él estaba parado allí, con una expresión un poco nerviosa y una pequeña bolsa en sus manos. Delphine se sorprendió al verlo, pero rápidamente recuperó la compostura. «¿Roberto?», exclamó ella, sonriendo. «¿Qué te trae aquí?». Roberto sonrió de vuelta, aunque un poco vacilante. «Espero no estar molestando, Delphine». Pensé mucho en nuestra conversación en el avión y quería continuar el diálogo. «Bueno, traje algo para ti», dijo él, extendiendo la bolsa hacia ella. Delphine aceptó la bolsa, mirando dentro. Había una pequeña caja de galletas y un libro cuyo título era «Voces de guerra, historias de coraje». Ella sonrió, sintiendo el gesto genuino de Roberto. «Eso es muy amable, Roberto», respondió ella, sintiéndose tocada. «Y claro, no estás molestando. Me alegra que hayas venido». Ella abrió la puerta más ampliamente e invitó a Roberto a entrar. Su familia, que estaba en la sala, miró curiosa al visitante inesperado. Delphine rápidamente hizo las presentaciones. «Este es Roberto», dijo ella. «Nos conocimos en el avión». «Roberto, esta es mi madre, mi padre y mi hermana Nina». Roberto asintió tímidamente a todos, sintiéndose un poco fuera de lugar. Pero, para su sorpresa, la familia de Delphine lo recibió con sonrisas cálidas. «Es un placer conocerte, Roberto», dijo la madre de Delphine, sonriendo amablemente. «Por favor, entra y siéntate». Roberto entró, sentándose en uno de los sillones. Parecía un poco nervioso, pero al mismo tiempo aliviado de estar allí. Después de algunos minutos de conversación amistosa, Delphine y Roberto comenzaron a hablar más abiertamente. «Pensé mucho en lo que dijiste», confesó Roberto. «Y me di cuenta de que aún tengo mucho por aprender. Pensé que, al conversar más contigo, podría continuar ese camino de aprendizaje». Delphine asintió, contenta al ver la sinceridad en sus palabras. «Te agradezco por eso, Roberto. Muchas personas no tienen el coraje de confrontar sus propios prejuicios. Estás dando un paso importante». La conversación se desarrolló durante horas, con Roberto haciendo preguntas sobre la vida de Delphine en el ejército, sus experiencias en Afganistán y las dificultades que enfrentó como mujer negra en un ambiente predominantemente masculino y, a menudo, hostil. La familia de Delphine también compartió sus propias historias, ayudando a Roberto a ver las cosas desde otra perspectiva. Conversaron sobre pérdidas, esperanzas y como siempre hay una oportunidad de aprender y crecer. Finalmente, cuando el sol comenzó a ponerse, Roberto se levantó para irse. Miró a Delphine y a su familia con una sonrisa sincera. «Gracias por recibirme», dijo él, emocionado. «Siento que ya he aprendido tanto en tan poco tiempo. Espero que podamos continuar esta conversación. Esta amistad, quién sabe». Delphine sonrió, tocada por la sinceridad de Roberto. «Claro, Roberto», respondió ella. «Siempre serás bienvenido aquí». Mientras él se dirigía a la puerta, Delphine percibió algo importante. A veces, la verdadera reconciliación no viene solo de grandes gestos o discursos elocuentes, sino de pequeños momentos de conexión genuina. Ese día, al abrir su casa para Roberto, supo que algo significativo había cambiado. No solo para él, sino también para ella. Roberto, al alejarse, sintió un cambio interno, dándose cuenta de que iniciaba una nueva fase en su vida, más abierta y conectada con los demás. Delphine, veterana de Afganistán, reflexionó sobre los traumas poco discutidos de las personas que quedan esperando el regreso de los soldados, como Roberto,
que había perdido a su hermano Marco. La sociedad exaltaba a los soldados como héroes, pero ignoraba el dolor silencioso de los familiares que aguardaban angustiados por noticias. Delpine entendió que la rabia de Roberto no era sin motivo, sino una manifestación de su dolor y duelo. Ella percibió que las familias de los soldados sufrían de forma invisible y que la comprensión debía incluir no solo a los veteranos, sino también a aquellos que enfrentaban sus propias guerras internas. Con esto en mente, Delpine decidió ir más allá de compartir sus historias y empezó a dar voz a las familias afectadas, buscando formas de ayudar en la curación de esas heridas. En los días siguientes, la conversación con Roberto permaneció en su mente. Delpine encontró un nuevo propósito: usar sus experiencias para promover la empatía y la comprensión en su comunidad. Comenzó a participar en grupos de apoyo a veteranos, ofreciendo charlas que, a pesar de la recepción inicial vacilante, pronto emocionaron e impactaron a los oyentes, especialmente cuando hablaba sobre el dolor de los que quedaban atrás. Su mensaje tocaba profundamente, generando identificación y abriendo espacio para la expresión de sentimientos reprimidos. Delpine fue invitada a hablar en otras comunidades y escuelas, ampliando el impacto de su mensaje. Creó espacios de diálogo entre veteranos y familiares de soldados que no volvieron, promoviendo reconciliaciones y transformando resentimiento en comprensión. Su experiencia de guerra le dio la habilidad de construir puentes entre personas y promover el diálogo como una poderosa herramienta de curación. El alcance de sus iniciativas creció. Sus charlas atraían cada vez a más personas y llamaron la atención de los medios. Una grabación de su charla se viralizó en las redes sociales, generando una ola de reconocimiento e invitaciones para eventos mayores. Delpine entendió que su papel iba más allá de compartir sus propias experiencias. Podía unir a las personas, ayudar a curar heridas invisibles y promover un mundo de empatía y comprensión. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Recuerda dejar el like, suscribirte al canal y dejar un comentario con tu opinión sobre esta historia.